Buenas tardes compañeros y docente, somos el grupo E y hoy les vamos a exponer sobre pilares del estructuralismo Max Weber. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania. Creció en una familia burguesa, su padre era político liberal y su madre mujer de profunda ética protestante. Estudió Derecho, Historia y Economía en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga. En la crisis y madurez intelectual, Weber sufrió una grave crisis nerviosa que lo apartó de la docencia casi 4 años. Este retiro lo transformó, pasó de abogado a investigador social. De 1904 a 1905 publicó su obra cumbre, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde explica cómo valores religiosos impulsaron al nacimiento de la economía moderna. Obras y aportes clave. Creó la sociología comprensiva, la misma que estudia el sentido de la acción social. Desarrolló la teoría de la dominación tradicional, carismática, legal, racional, y analizó la burocracia como forma de organización eficiente. Su obra póstuma, Economía y Sociedad, de 1922, consolidó su pensamiento. Falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, víctima de neumonía tras la gripe española. Es uno de los 3 fundadores de la sociología moderna junto a Durkheim y Marx. Su visión sigue vigente para entender política, trabajo y economía hasta la actualidad. Para Marx, la burocracia ha sido la manera más eficiente, racional y objetiva para organizar grandes instituciones. Asimismo, funciona bajo normas estrictas para así evitar el favoritismo y garantizar la previsibilidad. Las características claves fueron: normas estrictas. Esto ayuda a regular lo que son las leyes y reglamentos. Jerarquía clara. En cambio, en esta existe una cadena de mando. Especialización. Esta, en cambio, los trabajadores tienen asignado una tarea fija. Impersonalidad. Esta aplica una ley por igual, sin preferencias. Mérito técnico. Estos, en cambio, los empleados se ganan sus puestos por méritos de oposición. Propiedad pública. Los funcionarios no son dueños de sus puestos. Max Weber y la máxima división del trabajo. Imaginen que tenemos que armar un producto. Si todos intentan hacer al mismo tiempo, unos cortan, otros pegan, otros revisan, se estorban, se confunden y tardan el doble. Max Weber propuso justamente lo contrario: dividir las labores en tareas sencillas y definitivas, asignando a cada uno a quien tenga la mejor habilidad para hacerlo mejor. Uno solo se encarga de preparar los materiales, otro solo de ensamblar y un tercero solo de revisar que quede bien. Ya no hay confusión, cada uno domina su paso, lo hace más rápido y con menos errores. Esta es la máxima división de trabajo para Weber. No es repartir por repartir, es especializar al final. La organización funciona como un reloj. Cada pieza cumple su papel y el resultado es mucho mejor y más rápido.
es uno de los principios del modelo ideal de la burocracia de Max Weber. Consiste en organizar una institución o empresa en diferentes niveles de autoridad, donde cada persona sabe quién es su jefe, cuáles son sus responsabilidades y a quién le debe rendir cuentas. Este sistema permite que exista orden, coordinación y control dentro de la organización. Además, facilita la toma de decisiones y evita la confusión sobre quién debe dar las instrucciones y resolver problemas. En una jerarquía, las decisiones suelen ir desde los niveles superiores hacia los inferiores, mientras que los informes y resultados suben desde los niveles inferiores hacia los superiores. Por ejemplo, en una empresa la autoridad se organiza por niveles: gerente general, jefe de departamento, supervisores y empleados. Los trabajadores se comunican primero con su supervisor, lo que mantiene el orden y el buen funcionamiento de la empresa. Reglas que definen la responsabilidad y la labor de Max Weber. Escena 1: sin reglas. Imaginemos una empresa donde no existen reglas claras sobre las responsabilidades de cada trabajador. Hoy no quiero cobrar, mejor voy a ordenar la bodega. Y yo no voy a organizar los productos, mejor voy a atender a los clientes. ¿Y quién cobra? ¿Quién organiza la mercadería? Nadie sabe qué hacer. Tú tienes que tener Pero organizado es que aquí la tú, caja, si ¿no? no tienes aquí ordenado. Pero Lo que acabamos de ver es un ejemplo de lo que sucede cuando una empresa no tiene reglas. No tiene reglas claras sobre Max Weber. En su modelo ideal de burocracia, decía que la dirección de la empresa se debe establecer lo que son reglas que definan la responsabilidad y la labor de cada trabajador. Esto significa que cada empleado debe conocer cuáles son, en este caso, sus funciones, qué tareas son las que va a tener, lo que corresponden y cuáles son sus responsabilidades. De esta manera se evitan confusiones, desorden y pérdidas de tiempo. Además, estas reglas ayudan a que todos trabajen de forma organizada, que la empresa pueda cumplir sus objetivos de manera eficiente. Escena 2. Con reglas. Ahora veamos qué ocurre cuando sí existen reglas. Yo soy la cajera. Mi responsabilidad es atender a los clientes y cobrar los productos. yo soy la bodeguera. Mi responsabilidad es organizar la mercadería y mantener el inventario. Pudimos ver que en la escena 2 realizan cada quien su trabajo normalmente. Como podemos observar, cuando cada trabajador conoce su responsabilidad
y su labor, la empresa funciona con orden, ¿ya? Entonces, como dijo Max Weber, consideraba que establecer reglas claras era fundamental para un buen funcionamiento de cualquier organización. Familia, tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la fría actitud del administrador según Max Weber. ¿Qué nos quiso decir ese señor? ¿Qué nos quiso decir? Él nos quiso decir que es un hecho importante dentro de la burocracia, que no solo consiste en el que el administrador debe actuar con objetividad, imparcialidad y profesionalismo, que él no debe dejarse influir por sus emociones o tener algún favoritismo dentro de una empresa. Él debe actuar con profesionalismo. Sus decisiones deben basarse en las normas y en los hechos para garantizar una justicia y un buen funcionamiento dentro de una organización. Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño teatro con estos tres amigos que van a basarse en lo que Max Weber nos quiso decir acerca de la actitud del administrador. Entonces, nosotros tenemos como actor principal el que va a ser el jefe y él que va a ser un empleado y este va a ser otro empleado. Entonces, una situación real es lo que en muchas empresas pueden suceder, ¿no? Entonces, supongamos que estos dos amigos llegan unos 10-15 minutos tarde. Entonces, como él es un conocido del jefe, él va normal, le saluda al jefe, dice buenos días, ¿cómo está? Y el jefe le saluda, buenos días, ¿cómo te encuentras? Y todo eso. Entonces dice que si lo va a multar y todo eso, y él responde que no, porque es su amigo. Entonces normal, pasa a trabajar y hace lo que tenga que hacer. Entonces el segundo llegó igual 15 o 5 minutos tarde, y él va a saludar al jefe y le dice buenos días, y él también le contesta buenos días, y le pregunta por qué llegas tarde, sabes que eso es multa y sanciones y toda la cosa. Entonces le dice que lo disculpe, que es la primera vez, y le dice que él no, que si llega la primera vez siempre va a llegar tarde y todo eso. Entonces él ya tiene su sanción. Entonces lo que el jefe debía hacer es lo siguiente: multarle a los dos, no tener favoritismo ni hacia él porque era su amigo, ni hacia él que no era su amigo. Entonces prácticamente debía multarle a los dos sin tener favoritismo alguno. Eso es una breve explicación acerca de lo que debería estar bien y estar mal dentro de una empresa. Según Max Weber, para evitar la corrupción se creó la separación de personal a cargo. Con esto ayudó a que el personal trabaje mejor y gracias a sus méritos suban de puestos, y no solo porque uno sea conocido o amistad de los que podían hacerlo. Con esto ya debían basarse en las reglas o en las leyes que se crearon para que los trabajadores vayan subiendo de puesto. También creó los tipos de autoridad legítima, que era la autoridad tradicional, la carismática y la burocrática. La autoridad tradicional. La autoridad tradicional se basaba en que no hay leyes, ya que las personas a cargo son los que heredan el puesto, o sea, familiares de los dueños anteriores. Con esto ya no se podía hacer nada, ya que los dueños son los mismos, y no se podía elegir otro más. Autoridad carismática. En la autoridad carismática, en cambio, somos los que vemos a una persona que trabaja bien y la admiramos, y eso lo elegimos como líder porque vemos cómo se desempeña en el trabajo y va logrando más méritos, y entre más méritos logre, más lo admiramos y nos sentimos más tranquilos al momento de que él se haga cargo de algún trabajo. La autoridad burocrática, en cambio, en esta, el personal
se elige y se puede cambiar, ya que él debe obedecer las reglas y las leyes que se crean para que no haya corrupción y que siga todo al pie de la letra y ayude a que se mejoren los lugares de trabajo y no haya ninguna corrupción. Max Weber clasificó las autoridades en 3 puntos. Ven conmigo, te explicaré la autoridad legal. Es una forma de poder, donde la obediencia no viene hacia la lealtad personal de un individuo, tampoco hacia las tradiciones del pasado, sino de un ordenamiento jurídico o de unas normativas establecidas. Las personas obedecen porque confían que las leyes, las reglas y los estatutos fueron creados siguiendo un procedimiento formal y correcto. No se obedece a la persona en sí, sino al cargo y la institución que se ocupa temporalmente. Si la persona se va, la autoridad se queda en el puesto. Para entenderlo mejor, llevamos este concepto a una empresa de contabilidad. En una firma de auditoría no se deben tomar las decisiones de manera improvisada. Si un jefe de contabilidad instruye a su equipo cómo registrar un estado financiero o aplicar una normativa tributaria, los asistentes atacan la orden porque existe un organigrama formal, un manual del proceso y un contrato que confirma la jerarquía. Además, la autoridad en este entorno está amparada por leyes superiores externas, como las regulaciones del SRI. Y si el jefe es reemplazado por otro profesional, la autoridad no desaparece del puesto, sino que se transfiere automáticamente al nuevo encargado de ese puesto. Esto demuestra que la autoridad legal es fundamental para mantener el orden, la estandarización y el control de riesgos en organizaciones donde el cumplimiento de esta normativa es vital. Bueno, yo les voy a hablar sobre la autoridad carismática. Aquí les dejo un pequeño contexto de autoridad y aquí un pequeño contexto de carismática. ¿En qué consiste la autoridad carismática? Consiste en que una persona logre que otras la sigan y acepten su liderazgo, como por ejemplo transmitiendo confianza a través de su comunicación, su inspiración y que los demás acepten, porque Max Weber dijo que este tipo de personas elegidas o llamados líderes son personas que transmiten confianza hacia los demás a través de sus conocimientos o sus ideas. Como por ejemplo tenemos un líder comunitario. ¿En qué consiste esto? Consiste en que a través de sus ideas las personas se sienten motivadas con el fin de ayudar a los demás. O como un profesor dando clases de motivacional. Esto consiste en que los estudiantes se interesen por las clases y también tomen atención a su forma de enseñanza y la confianza que transmite. O un líder social. ¿En qué consiste esto? En que el líder social a través de ideas, propuestas, transmite a los demás confianza. Como por ejemplo sería un gobernador que dice que va a haber la paz y las personas creerían en esas ideas. Y como ejemplo también tenemos palabras que son liderazgo, inspiración y confianza. Liderazgo es la capacidad de una persona para guiar y a través de palabras motivar a los demás a llegar a una meta. Como por ejemplo tenemos un estudiante toma el arriendo para hacerse cargo y organizar un trabajo grupal. Eso es un líder. Tenemos la inspiración. La inspiración es a través de palabras motivacionales, como por ejemplo una persona da un discurso motivando a las personas a seguir adelante y no quedarse en los malos pasos. La confianza. La confianza es que una persona tiene a alguien para
que crea en sus acciones o en sus capacidades para poder realizar. Como por ejemplo tenemos un grupo que sigue a un líder porque cree que él tomará las mejores decisiones para el grupo y será lo mejor. ¿Por qué la gente obedece? Max Weber decía que el poder necesita algo más que fuerza. Necesita autoridad. Es decir, necesita que quienes obedecen crean que esa obediencia tiene alguna justificación. Y para entenderlo, Weber distinguió 3 formas principales de autoridad: la tradicional, la carismática y la legal racional. La autoridad tradicional se sostiene en la costumbre. Se obedece porque siempre ha sido así: al rey, al patriarca, al cacique, al jefe de una comunidad o a una familia política que parece tener derecho natural a mandar. Aquí el pasado pesa más que la discusión. A su vez, la autoridad carismática descansa en la figura personal del líder. Se le obedece porque se le percibe como excepcional, valiente, salvador, cercano al pueblo, distinto a todos los demás. Su fuerza está en la emoción colectiva, en la fe política y en la promesa de cambio. La autoridad legal racional se basa en reglas, cargos e instituciones. Se obedece al presidente, al juez o al funcionario porque ocupan un cargo definido por la ley. Aquí la autoridad no depende de la sangre ni del encanto personal, sino del procedimiento. En la política real, estas formas casi nunca aparecen puras. Un presidente puede ganar por reglas legales, gobernar con carisma y apoyarse en símbolos tradicionales. Por eso Max Weber sigue siendo útil, porque ayuda a distinguir de dónde viene la obediencia. La pregunta clave no es solo quién manda. La pregunta decisiva es por qué los demás aceptan que mande. ¿Y tú? ¿Crees que hoy obedecemos más a las leyes, a los líderes carismáticos o a las viejas costumbres del poder? Si quieres más notas para entender el poder, dale like y sigue Apuntes Críticos.